Soy José Luis Molina. El motivo de mi presencia ante ustedes radica en la presentación de este libro que ustedes estarán viendo, firmado por Constancio Miralta, que se titula Memorias de un clérigo pobre, que ha sido reeditado por la Real Academia Alfonso X el Sabio, número 1 de una colección en la que se recogen, pues digamos, los marginales, anticlericales, gente rara, en este caso de mediados del siglo XIX hasta principios del XX. Constancio Miralta es solo el seudónimo de un cura lorquino que se llamaba José Fernández Ruiz. Lorquino, aunque aquí vivió poco tiempo porque sus estudios y su vida clerical la realizó concretamente en Madrid. Es raro significar que haya un cura anticlerical, pero en Lorca tenemos algún otro. Por ejemplo, Francisco José Barnés y Tomás, que fue cura aquí en Lorca y después fue profesor de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Sevilla. Y en Murcia podemos hablar de Hernández de Ardieta. Y yo recuerdo, siendo crío en Lorca, que había un clérigo también rebelde que no salía a la calle, que le llamaban el cura reverte. Eso significa que hay un anticlericalismo que opone las fuerzas políticas liberales a las fuerzas tradicionales unidas a las fuerzas eclesiásticas. Lo raro es que sea un sacerdote el que las haga. Cada uno tiene una razón. La razón del padre Fernández es que él ganaba poco dinero, su madre estaba enferma, tenía que pagar el hospital, y entonces empieza a escribir en los liberales del libre pensamiento, en el Motín, y más tarde, a principios del siglo, en el Resumen y en el diario El País. Sufre persecución por los obispos. Cuando se conoce cuál es su nombre, él tiene intención de volver a la Iglesia, pero no lo hace hasta 1917 porque no se acababa de entender la manera de hacer esa reconciliación. El librepensamiento y más la masonería pues tuvieron una gran influencia en la vida normal, social y por supuesto religiosa de España, porque lo que se trataba era de eliminar el poder eclesiástico, de ahí eso que se conoce como anticlericalismo. Vuelvo a repetir una vez más. La novela trata o figura que un sacerdote que iba a ser castigado por el obispo le da unas memorias a otro sacerdote, y este sacerdote las publica con ese nombre imaginario de Constancio Miralta. En definitiva, lo que viene a decir es, en cierto modo, empieza a ser novela biográfica por la sencilla razón de que lo que va contando Constancio Miralta es más o menos su vida. José Fernández Ruiz fue cura, digamos, del extrarradio y de los medios rurales, porque no había hecho la carrera plena. Antiguamente había media carrera y carrera plena, que estudiaban ya teología y filosofía, y entonces este hombre estuvo en Llerena, se dejó aquel pueblo y se vino aquí a Madrid y estuvo sin mucha significación en la iglesia de San Ginés. Yo estuve viendo allí los papeles de esta parroquia y solamente aparece como sacristán. Por lo tanto, no podían ni confesar, ni dar la comunión, ni podían predicar, y que eso es lo que entonces les daba dinero, porque de lo que vivía los clérigos eran las aportaciones que hacían al altar, las misas y todas esas historias.
En 1917 hace una negativa pública a su anticlericalismo, se reconcilia con la Iglesia, pide perdón por todas sus cosas, retiran y queman todas las obras que tenían su nombre y de esa manera vuelve a estar dentro de la Iglesia y lo destinan a la parroquia de San José de Madrid, donde está allí hasta 1927, año en el que muere. Las circunstancias son las que mandan. Puede parecer ahora inoportuno el que se traiga a la memoria del pueblo estas, digamos, pugnas ideológicas que hace tiempo que, desde la Constitución concretamente, no tienen mucho sentido, dado que al ser España ahora mismo un país laico, no hay ninguna confrontación ideológica entre la Iglesia y digamos la política que realice el partido correspondiente que esté en el poder. Y luego otra cosa que sí hay que decir, que el que se dedique uno, en cierto modo, a la investigación de este fenómeno del anticlericalismo en la fecha que he dicho, sobre todo a partir de 1868 con la Gloriosa, no quiere decir que el investigador sea anticlerical, sino que está poniendo o haciendo un aporte a lo que es la investigación de esa época, que sirve tanto para la historia de la Iglesia española como para la historia en general de nuestro país, que es en definitiva lo que a nosotros pues nos interesa. Ir en cosas que son marginales, es muy dificilísimo encontrar obra completa o suelta de todos estos señores, porque al perseguirlos le pegaban fuego a todas las que encontraban todavía sin vender, y una vez que se reconcilia con la Iglesia, él devuelve todas al obispado, y los artículos, todo lo que él tenía, con lo cual hace muy complicado, muy complejo encontrar la oportunidad de conocer, el que quiera, el contenido de esta novela o la investigación en general, que es lo que yo he puesto en mi aportación a esta publicación, en casi 100 folios, casi 100 páginas, explicando, digamos, el contenido de toda esta situación. La Academia Alfonso X el Sabio, en esta colección de raros, visionarios, marginales, etcétera, etcétera, pues va a seguir publicando algún libro de los más destacados de la región, y el próximo número que se va a publicar el año que viene es sobre José Hernández Ardieta, que también tiene una historia bastante interesante, porque participó en la victoria del Cantón de Cartagena, estuvo con una escuela, digamos, que acataba los mandatos del libre pensamiento, eso ya en Colombia, y luego en Sabadell, que también fundó otra escuela del libre pensamiento, y estuvo allí hasta que aquello pudo durar. Abjuró también de sus pecados, de haber sido un transgresor de la normativa eclesiástica, y también muere alrededor de esa fecha. Así que así recogemos, o se va a recoger, tanto con esta como la que se publica el año que viene, la aportación. Unos la entienden como desafortunada y otros respetan esa libertad de los escritos y de la ideología de estos dos sacerdotes, uno lorquino, José Fernández Ruiz, y el otro murciano, que es José Hernández Ardieta.